Cuando el cardiólogo pediátrico me mostró los resultados del último electrocardiograma de Lucía, sentí que el mundo se detenía. Mi hija de 6 años, inteligente, llena de vida, tenía un defecto cardíaco congénito que había empeorado silenciosamente. La cirugía, dijo, ya no era opcional, era urgente. Recuerdo aferrarme al borde de la silla, intentando contener las lágrimas mientras asentía como si entendiera cada palabra aterradora. Programó la operación para el martes siguiente y me dijo que me preparara emocionalmente. Por dentro, ya me estaba desmoronando. Salí del Hospital Universitario de Valencia con la mente nublada. El sol brillaba sobre las palmeras de la avenida, pero yo solo veía sombras. Caminé hasta el mercado central, nuestro ritual de los viernes, donde Lucía siempre pedía un zumo de naranja recién exprimido. Hoy estaba en casa con mi madre, dibujando y riendo, ajena a todo. ¿Cómo le explicaría que tendrían que abrir su pequeño pecho? Los días siguientes los pasé sumergida en investigaciones, contactando especialistas y planificando cada detalle de la estancia de Lucía en el hospital. Mi marido Javier intentaba mantenerse fuerte, pero yo también veía el pánico en sus ojos. Decidimos mantener la noticia dentro de la familia. Eso incluía a su madre, mi suegra, Carmen. Dudé antes de llamarla. Carmen y yo siempre habíamos tenido una relación complicada. Desde que Javier y yo nos casamos hace 8 años, ella había dejado claro que ninguna mujer sería suficientemente buena para su hijo. Al principio, eran pequeños comentarios, que si la paella no llevaba suficiente azafrán, que si mi manera de planchar las camisas de Javier dejaba arrugas invisibles. Con el nacimiento de Lucía, sus críticas se intensificaron. Cuestionaba cada decisión, desde la lactancia hasta la elección del colegio. Demasiado permisiva, sobreprotectora, dramática. Sus etiquetas cambiaban según le convenía. Durante las comidas familiares de los domingos en su piso del barrio de Ruzafa, Carmen siempre encontraba el momento para susurrarme algún consejo no solicitado, mientras servía su legendaria fideuá que nadie se atrevía a criticar. Pero esto no se trataba de mí, se trataba de Lucía, así que marqué su número y me preparé mentalmente. ¿Diga? Su voz sonaba distante, como si estuviera ocupada con algo más importante. Carmen, soy Isabel. Tengo que contarte algo sobre Lucía. Intenté mantener la voz firme mientras le explicaba el diagnóstico, la necesidad de la cirugía, la urgencia. El silencio al otro lado de la línea me puso nerviosa. Finalmente habló. ¿Cirugía? ¿Estás segura de que no estás exagerando otra vez? Su respuesta fue más fría de lo que esperaba. Traté de explicarle la gravedad de la situación, citando al médico, incluso ofreciéndome a enviarle el informe de cardiología, pero ella lo desestimó. Los niños son resistentes. Quizás solo estés ansiosa. Tiendes a dramatizar las cosas. Respiré hondo. Carmen, el doctor Martínez ha dicho que sin esta operación, Lucía podría... El doctor Martínez, me interrumpió. ¿Es ese jovencito con pinta de recién salido de la facultad? Por Dios, Isabel, deberías buscar una segunda opinión. Mi amiga Pilar tiene un sobrino cardiólogo en la fe. Él es un verdadero profesional. No tenía sentido discutir. Le dije que lo pensaría y colgué. Esa noche, mientras preparaba la tortilla de patatas que tanto le gustaba a Lucía, le conté a Javier sobre la conversación. «Ya sabes cómo es mi madre», dijo, revolviendo el café que ya estaba frío. «Se preocupa a su manera. No es preocupación, Javier. Es control». Bajé la voz para que Lucía, que coloreaba en la mesa del salón, no me escuchara. «Tu madre cree que sabe más que los médicos». Javier suspiró, atrapado como siempre entre su lealtad hacia mí y el miedo a enfrentarse a su madre. «Hablaré con ella», prometió. Pero yo sabía que sus conversaciones con Carmen siempre terminaban igual, con él cediendo. Los días pasaron volando entre análisis preoperatorios y visitas al hospital. Intenté mantener la normalidad para Lucía. La llevé al parque de cabecera para que corriera junto al río Turia. Compramos helados en la heladería Veneta y visitamos a su abuela paterna como cada jueves. Carmen se comportó con extraña amabilidad durante nuestra visita, preparando chocolate caliente para Lucía y mostrándole álbumes de fotos de cuando Javier era pequeño. No mencionó la operación, lo que me pareció un alivio. Quizás había recapacitado. Qué equivocada estaba.
2 días antes de la operación, recibí una llamada del hospital. Habían cancelado la cirugía a petición de un familiar, que afirmaba ser el tutor legal. Me quedé en shock. Mis piernas cedieron y caí al suelo, con el teléfono aún en la mano. Mi primer pensamiento fue que alguien había cometido un error, pero no era así. Carmen había llamado al hospital. Había fingido ser yo e insistido en que el procedimiento era innecesario. No podía creerlo. Llamé a Javier inmediatamente, con la voz entrecortada por la rabia y el miedo. Él también estaba atónito. «Voy a hablar con ella ahora mismo», dijo, con una firmeza que rara vez mostraba cuando se trataba de su madre. Mientras esperaba, llamé al hospital para aclarar la situación. Me pidieron que fuera en persona con identificación. Recogí a Lucía de la escuela, donde había insistido en ir a pesar de mi deseo de mantenerla cerca. En el camino, me preguntó por qué estaba tan seria. Le dije que teníamos que ir al hospital por unos papeles, simplificando la verdad para no asustarla. En la recepción del hospital, expliqué lo sucedido. La administrativa me miró con compasión mientras verificaba mi identidad y reprogramaba la cirugía. Habíamos perdido una semana crucial. Cuando llegué a casa, Javier ya estaba allí, con la cara desencajada. «¿Qué te dijo?», pregunté, mientras Lucía corría a su habitación a buscar sus muñecas. «Lo niega todo», respondió, pasándose la mano por el pelo. «Dice que es una confusión, que nunca llamaría al hospital. Sabes que está mintiendo, ¿verdad?». Javier asintió lentamente. «Lo sé, pero no entiendo por qué haría algo así». Yo sí lo entendía. Era su forma de demostrar poder, de desacreditarme como madre, demostrarme que ella seguía teniendo el control sobre nuestra familia. Cuando confronté a Carmen, no lo negó. De hecho, sonrió, orgullosa. La salvé de ser abierta en canal sin motivo. «Estás convirtiendo a la niña en una víctima solo para llamar la atención». Sus palabras eran puñales. Nunca había sentido tanta rabia e impotencia a la vez. Estábamos en su apartamento en Ruzafa. El lugar donde Javier había crecido estaba lleno de fotos suyas. Graduación, boda, con Lucía recién nacida. Todas enmarcadas en plata y dispuestas estratégicamente para que nadie olvidara quién era la matriarca de la familia. El olor a azahar de su ambientador me resultaba ahora nauseabundo. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?». Mi voz temblaba. «Has puesto en peligro la vida de tu nieta». Carmen agitó la mano como espantando una mosca. «Por favor, Isabel, siempre tan dramática. Mi Javier también tuvo un soplo cuando era pequeño y nunca necesitó cirugía. Los médicos siempre exageran para justificar sus honorarios. No es un simple soplo, Carmen. Es una comunicación interventricular que se ha agrandado. Necesita cirugía urgente». Saqué el informe del cardiólogo de mi bolso y lo puse sobre la mesa de cristal. Ella ni lo miró. «¿Y tú qué sabes de medicina? ¿Por tu máster en historia del arte? Por favor». Se levantó y se dirigió a la cocina. La seguí, incapaz de dejar la conversación ahí. «¿Cómo conseguiste cancelar la operación? Tuviste que hacerte pasar por mí». Se giró mientras sacaba una botella de vermut del armario. «Tengo mis recursos. Y contactos en el hospital. ¿Te das cuenta de que eso es ilegal? ¿Que podría denunciarte?». Sirvió 2 copas, como si estuviéramos teniendo una agradable charla de domingo. Me ofreció una que rechacé. «¿Denunciarme? ¿A la madre de tu marido? ¿Qué diría Javier?». Dio un sorbo, mirándome por encima del borde de la copa. «Además, ¿quién te creería? Todos saben lo intensa que eres con la niña». Sentí que me hervía la sangre. «He reprogramado la cirugía. Y esta vez me aseguraré de que nadie interfiera». «Ya veremos», respondió con una sonrisa que me heló la piel. Esa noche, mientras Lucía dormía, le conté a Javier toda la conversación. Estábamos sentados en el pequeño balcón de nuestro piso en el barrio del Carmen, donde las estrechas calles medievales apenas dejaban espacio para que pasara la brisa. «Tiene que haber un malentendido», dijo Javier, aunque su voz carecía de convicción. «No hay ningún malentendido. Tu madre lo admitió. Está orgullosa de lo que hizo. Pero ¿por qué haría algo así? Ella quiere a Lucía. La quiere a su manera. Pero me odia más a mí de lo que la quiere a ella». Me froté los ojos, cansada. «Javier, tienes que hablar con ella. Tienes que dejarle claro que esto no es aceptable». «Lo haré», prometió, y esta vez parecía decidido. «Mañana mismo».
y tenemos que asegurarnos de que no pueda interferir de nuevo. Hablaré con el hospital, les explicaré la situación. A la mañana siguiente, después de dejar a Lucía en el colegio, fui al hospital universitario. Pedí hablar con la supervisora de enfermería de cirugía pediátrica. Elena, una mujer de unos 50 años con expresión amable pero firme, me escuchó atentamente. Entiendo su preocupación, dijo cuando terminé de explicarle. No es la primera vez que vemos conflictos familiares afectando decisiones médicas. Añadiré una nota en el expediente de Lucía indicando que solo usted y su marido están autorizados para tomar decisiones. Y si mi suegra llama haciéndose pasar por mí otra vez, estableceremos una contraseña. Cualquier cambio en el tratamiento de Lucía requerirá esa contraseña. Salí del hospital sintiéndome un poco más tranquila, pero sabía que Carmen no se rendiría fácilmente. Javier me llamó mientras caminaba hacia la parada del tranvía. «He hablado con mi madre», dijo, su voz tensa. «¿Y?» Dice que solo intentaba proteger a Lucía, que está convencida de que la operación es innecesaria y peligrosa. ¿Le has explicado lo que dijo el doctor Martínez? ¿Le has mostrado los resultados de las pruebas? Lo he intentado, pero ya sabes cómo es. Tiene ideas fijas. Javier, esto no es una discusión sobre dónde pasar las vacaciones. Es la salud de nuestra hija. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Lo sé, dijo finalmente. Le he dicho que si vuelve a interferir, no volveremos a llevar a Lucía a su casa. Me sorprendió su firmeza. ¿Y cómo ha reaccionado? Se ha puesto a llorar. Ha dicho que soy un mal hijo, que la estoy apartando de su nieta. Típico de Carmen, recurrir al chantaje emocional. ¿Te mantendrás firme? Sí, respondió, aunque pude notar la duda en su voz. Lucía es lo primero. Los días previos a la operación fueron tensos. Carmen llamaba constantemente, ahora dirigiéndose directamente a Javier. Sus tácticas cambiaban. A veces lloraba, otras se mostraba autoritaria. Luego pasaba a ofrecer alternativas naturales a la cirugía. Un día incluso apareció en la puerta con un sanador, que aseguraba poder curar defectos cardíacos con imposición de manos. Javier, para mi sorpresa, ni siquiera lo dejó entrar. Mientras tanto, intentábamos mantener la normalidad para Lucía. Le explicamos, en términos que pudiera entender, que los médicos iban a arreglar su corazón para que pudiera correr y jugar sin cansarse tanto. Ella lo tomó con la sorprendente resiliencia de los niños, más preocupada por si podría llevar a su peluche favorito al hospital que por la operación en sí. La tarde antes de ingresar, Javier recibió una llamada de su hermana Sofía, que vivía en Madrid, y venía pocas veces a Valencia. «Mamá me ha llamado histérica», le dijo. «Dice que estáis sometiendo a Lucía a una operación innecesaria y peligrosa». Javier puso el altavoz para que yo pudiera escuchar. «Sabes que eso no es cierto, Sofía. Lucía tiene un problema cardíaco serio. Tenemos los informes médicos». «Ya lo sé», respondió ella. «Conozco a mamá. Solo quería advertiros. Está llamando a toda la familia, contando su versión de la historia». Mi estómago se encogió. «¿Qué está diciendo exactamente?» Hubo una pausa incómoda. «Que Isabel está exagerando la condición de Lucía, que tiene algún tipo de problema psicológico que la hace buscar atención a través de la enfermedad de la niña». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Está diciendo que tengo síndrome de Munchausen por poder? No con esas palabras, pero sí, algo así. Javier apretó los puños. Esto ha ido demasiado lejos. Lo sé, dijo Sofía. Por eso os llamo. No os preocupéis. Nadie que os conozca va a creer eso. Pero mamá está, no sé, fuera de control con este tema. Después de colgar, Javier y yo nos miramos, ambos conmocionados por la magnitud de la manipulación de Carmen. ¿Crees que debería hablar con mis tíos, explicarles la verdad?, preguntó Javier. Negué con la cabeza. No quiero alimentar más este drama. Centrémonos en Lucía ahora. Ya aclararemos las cosas después. Esa noche, preparamos la pequeña maleta para el hospital. Pijamas, cepillo de dientes, libros de cuentos, el conejo de peluche desgastado que Lucía no soltaba para dormir. Mientras doblaba su ropa, encontré una nota metida en el bolsillo de su chaqueta. La letra era inconfundible. Carmen, para mi pequeña princesa, no tengas miedo. La abuela no permitirá que te hagan daño. Te quiero. Abuela Carmen. Se me revolvió el estómago.
¿Cuándo había metido eso en la chaqueta de Lucía? ¿Durante nuestra última visita obligada? ¿Había estado alimentando el miedo de la niña a nuestras espaldas? Lo que más me dolió no fue solo su traición, sino lo que siguió después. Carmen comenzó a llamar a otros miembros de la familia, tergiversando la historia. Les contaba que yo estaba dramatizando la condición de Lucía para ganar simpatía, que tenía tendencias de Munchausen, que quería que Lucía se sometiera a una cirugía solo para ser vista como una especie de madre sacrificada. Lo peor de todo es que algunos le creyeron. Las llamadas de primos y cuñados disminuyeron. Los mensajes de texto se volvieron distantes o se detuvieron por completo. De repente, me convertí en el centro de conversaciones susurradas y juicios silenciosos. En el bautizo del hijo de la prima de Javier, escuché a una de sus tías diciendo: «No me sorprendería. Siempre me pareció demasiado intensa». Me quedé en el rincón de la iglesia de San Nicolás, sosteniendo un plato de canapés, con lágrimas acumulándose en mis ojos, el corazón acelerado, no solo por el dolor, sino por la furia. El día de la operación llegó. Ingresamos a Lucía temprano en la mañana. Estaba adormilada y un poco asustada, pero valiente. Le habíamos explicado que los médicos iban a arreglar su corazoncito para que pudiera correr más sin cansarse. «¿Dolerá mucho?», preguntó mientras una enfermera le tomaba la temperatura. «No sentirás nada», le aseguré. «Estarás dormida, y cuando despiertes, papá y yo estaremos aquí». «¿Y el tío Marcos?», dijo que vendría. Marcos era el hermano menor de Javier, el único que abiertamente había tomado partido por nosotros frente a Carmen. «Claro que vendrá, y te traerá un regalo». Sus ojos se iluminaron momentáneamente antes de que la ansiedad volviera. «¿La abuela Carmen también vendrá?». Javier y yo intercambiamos miradas. «La abuela está ocupada hoy», respondió él. La verdad era que habíamos pedido específicamente que Carmen no fuera admitida en la habitación de Lucía. Después de descubrir la nota, no confiábamos en lo que pudiera decirle a la niña antes de la cirugía. El doctor Martínez pasó a vernos antes de la operación. Nos explicó nuevamente el procedimiento, cómo repararían el defecto en el corazón de Lucía. Me dio la impresión de que añadía detalles extras, quizás para asegurarse de que entendíamos completamente la necesidad de la intervención, por si quedaba alguna duda sembrada por Carmen. Cuando se llevaron a Lucía al quirófano, Javier y yo nos quedamos solos en la fría sala de espera. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Javier salió varias veces a hacer llamadas. Supuse que estaba informando a la familia, aunque solo me mencionó a Marcos y Sofía. Finalmente, el doctor Martínez apareció con su mascarilla quirúrgica colgando del cuello. Su sonrisa lo dijo todo antes que sus palabras. La operación ha sido un éxito. Lucía está en recuperación y podrán verla en 1 hora. El alivio que sentí fue tan intenso que me doblé sobre mí misma, sollozando. Javier me abrazó, también llorando. Habíamos estado tan preocupados por el drama familiar que casi olvidábamos el verdadero miedo, perder a nuestra hija. Mientras esperábamos para ver a Lucía, Javier recibió un mensaje. Su rostro cambió al leerlo. «¿Qué pasa?», pregunté. «Es mi madre. Dice que está abajo, en la entrada del hospital, que quiere ver a Lucía». Sentí que la rabia volvía a apoderarse de mí. No, absolutamente no. Isabel es su abuela. Una abuela que intentó impedir una cirugía vital, que ha estado diciendo a toda la familia que estoy enferma mentalmente, que metió una nota aterrorizante en el bolsillo de su nieta. Mi voz se elevó más de lo que pretendía, atrayendo miradas de otras personas en la sala de espera. Javier se pasó la mano por el pelo, gesto que hacía cuando estaba especialmente estresado. Lo sé, es solo que no sé qué decirle. Dile la verdad, que no es bienvenida aquí, no después de lo que ha hecho». Javier asintió lentamente, aunque pude ver la duda en sus ojos. Tecleó una respuesta breve y guardó el móvil. 1 hora después, nos permitieron ver a Lucía. Estaba pálida, conectada a monitores y con un vendaje en el pecho, pero sus ojos se abrieron cuando entramos y nos dedicó una pequeña sonrisa. Nunca había visto nada tan hermoso como esa sonrisa. Pasamos la noche en el hospital. Javier se quedó en un sillón reclinable junto a la cama de Lucía, mientras yo intentaba dormir en una silla. A pesar de la incomodidad física,
Me sentía en paz. El peor peligro había pasado. Por la mañana, Marcos llegó con un enorme oso de peluche y globos. Lucía estaba más despierta y sonrió al verlo. «¿Cómo está mi sobrina favorita?», preguntó, besándola en la frente. «Tengo un poco de pupa», respondió ella, señalando su pecho. «Eso se curará pronto, y luego podrás correr más rápido que el viento». Mientras Marcos entretenía a Lucía, aproveché para hablar con Javier en el pasillo. «¿Has sabido algo más de tu madre?», asintió. «Ha estado llamando toda la noche. Le dije que Lucía necesitaba descansar y que podría verla cuando esté en casa. ¿Estás seguro de que eso es buena idea?». «No lo sé, Isabel. Es complicado». Se frotó los ojos, cansado. Por un lado, es mi madre y la abuela de Lucía. Por otro, lo que ha hecho es imperdonable. «No es solo lo que ha hecho», dije. «Es lo que sigue haciendo. Sigue hablando mal de mí a toda la familia». «Lo sé. Sofía me ha contado más cosas», suspiró profundamente. «Aparentemente, mamá ahora dice que convencía a los médicos para operar a Lucía porque quería la baja por cuidado de familiar para no trabajar». Me quedé boquiabierta. ¿En serio? ¿Sabe que trabajo desde casa? ¿Que soy autónoma y que una baja así me perjudica económicamente? La lógica no es su fuerte cuando está empeñada en algo. Volví a la habitación sintiéndome derrotada. Marcos me miró con simpatía. Evidentemente había escuchado parte de nuestra conversación. Los días siguientes fueron una mezcla de alegría por la recuperación de Lucía y tensión por la situación familiar. Las llamadas y mensajes de felicitación llegaron de amigos y algunos familiares, pero notablemente menos de la familia de Javier de lo que habríamos esperado para un evento tan importante. 5 días después de la operación, nos permitieron llevar a Lucía a casa. Nuestro pequeño apartamento nunca me había parecido tan acogedor. La instalamos en el sofá del salón, rodeada de sus juguetes favoritos, y con la televisión sintonizada en sus dibujos preferidos. La normalidad parecía posible otra vez, hasta que sonó el timbre esa misma tarde. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Carmen. «Vengo a ver a mi nieta», anunció, intentando entrar sin esperar invitación. Bloqueé la entrada. «Carmen, ahora no es buen momento. Lucía necesita descansar. Soy su abuela. Tengo derecho a verla. Después de lo que has hecho, tienes suerte de que consideremos dejarte verla en algún momento». Su rostro se endureció. «¿Qué he hecho exactamente? ¿Preocuparme por mi nieta? ¿Cuestionar una cirugía que podría haber sido innecesaria? Sabes perfectamente lo que has hecho. Intentaste cancelar una cirugía vital. Has estado diciendo a toda la familia que estoy mentalmente enferma. Has sembrado miedo en Lucía con esa nota. Exageras, como siempre». Intentó mirar por encima de mi hombro hacia el interior del apartamento. «¿Está Javier?». «Está en la farmacia, comprando medicamentos para Lucía. Esperaré a que vuelva». Se cruzó de brazos, plantándose en el umbral. En ese momento, escuché la voz de Lucía desde el salón. «¿Mamá? ¿Quién es?». Carmen aprovechó mi momento de distracción para intentar entrar. La detuve, más firmemente de lo que pretendía, empujándola ligeramente hacia atrás. «¡Me has agredido!», exclamó, con los ojos brillantes de indignación teatral. «Mi propio hijo sabrá de esto». «Vete, Carmen. Por favor». «Ahora no». Para mi sorpresa, se marchó, no sin antes lanzarme una mirada que prometía venganza. No tuve que esperar mucho para descubrir cuál sería. Esa misma noche, mientras Lucía dormía, recibí una llamada de Sofía. «Isabel, ¿estás sentada?». «Sí, ¿por qué?». «Mi madre está diciendo a todos que la agrediste físicamente cuando fue a visitar a Lucía, que la empujaste tan fuerte que casi cae por las escaleras. Está amenazando con denunciarte». Me quedé helada al escuchar las palabras de Sofía. La acusación de Carmen era tan absurda que casi me reí, pero el miedo se impuso rápidamente. Conocía lo suficiente del sistema legal para saber que una denuncia por agresión, aunque fuera falsa, podría complicar enormemente nuestra vida. «Es mentira, Sofía. Simplemente le bloqueé la entrada y ella intentó forzar el paso. Puede que la haya tocado para detenerla, pero de ahí a empujarla por las escaleras». «Lo sé», me interrumpió. «Conozco a mi madre, por eso te llamo para advertirte». Cuando colgué, me quedé sentada en el sofá, con la mente acelerada. Javier regresó poco después y le conté lo sucedido. Se dejó caer a mi lado, hundiendo la cara entre las manos. «Esto tiene que parar»,
murmuró. Ha ido demasiado lejos. Asentí, tomando una decisión. Necesitamos pruebas, Javier. De todo. Del diagnóstico de Lucía, de la intervención de tu madre en el hospital, de sus mentiras. Si realmente va a denunciarme, tenemos que estar preparados. A la mañana siguiente, mientras Javier se quedaba con Lucía, me dirigí al hospital universitario. La recepcionista me reconoció. Habíamos tenido varias conversaciones durante la estancia de Lucía. Necesito copias de todo el expediente médico de mi hija. Le expliqué. Diagnóstico, recomendaciones quirúrgicas, resultados de las pruebas, todo. Claro, respondió con amabilidad. Tendrá que rellenar un formulario y esperar unos días para que el departamento de archivos lo procese. ¿Y sobre la cancelación de la primera cirugía? ¿Hay algún registro de quién llamó? Su expresión cambió. Eso es más complicado. Tendría que hablar con administración. Pasé gran parte de la mañana yendo de un departamento a otro. En administración me explicaron que efectivamente había un registro de la llamada, pero que para obtener esa información necesitaría una solicitud formal, posiblemente a través de un abogado. ¿Y si fuera a presentar una denuncia por suplantación de identidad? Pregunté. La mujer tras el mostrador me miró con interés renovado. En ese caso, la policía podría solicitar esa información directamente. Salí del hospital con el formulario para solicitar el expediente médico y una idea clara. Necesitaba asesoramiento legal. Llamé a Marta, una amiga de la universidad que ahora trabajaba como abogada. Nos encontramos esa misma tarde en una cafetería cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Mientras los turistas admiraban la arquitectura futurista de Calatrava, le conté toda la historia. Marta escuchó sin interrumpirme, tomando notas ocasionales en su libreta. Tu suegra ha cometido varios delitos, dijo finalmente. Suplantación de identidad, interferencia en un tratamiento médico, posiblemente hasta puesta en peligro de un menor. Y ahora amenaza con denunciarte falsamente. ¿Qué hago? Para empezar, recopilar todas las pruebas posibles. El expediente médico de Lucía es fundamental. Necesitamos demostrar que la cirugía era necesaria y urgente. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café. Sobre la llamada al hospital, podemos solicitar esos registros formalmente. También sería útil si la doctora o enfermera que recibió esa llamada pudiera testificar. ¿Y la nota que dejó en el bolsillo de Lucía? ¿La conservas? Asentí. La había guardado en un sobre, sintiendo instintivamente que podría ser importante. Excelente. Muestra su intención de interferir y de asustar a la niña. Marta garabateó algo más en su libreta. ¿Tienes mensajes de texto o correos electrónicos donde Carmen te acuse de exagerar la condición de Lucía? Algunos mensajes. Y están los testimonios de Sofía y Marcos sobre lo que ha estado diciendo a la familia. Bien, cuantas más pruebas documentales, mejor. Los testimonios son útiles, pero siempre es mejor tener algo por escrito. Durante las siguientes semanas, me convertí en una especie de detective privado. Cada conversación con Carmen o sobre ella quedaba documentada. Javier, que finalmente había tomado partido claramente a mi favor, empezó a grabar las llamadas con su madre, después de consultar con Marta sobre la legalidad de hacerlo. En una de esas llamadas, Carmen admitió abiertamente haber contactado con el hospital para cancelar la cirugía por el bien de Lucía. También repitió sus acusaciones sobre mi supuesta enfermedad mental y mi deseo de atención. Javier la confrontó, pero ella se mantuvo firme. «Algún día me lo agradecerás», le dijo, «cuando te des cuenta de qué tipo de mujer has elegido como madre de tu hija». Mientras tanto, el expediente médico de Lucía llegó por correo certificado. Lo revisé página por página, subrayando cada mención a la gravedad de su condición y a la necesidad urgente de la intervención quirúrgica. El doctor Martínez había sido meticuloso en su documentación, lo que ahora jugaba a nuestro favor. También contacté con Elena, la supervisora de enfermería que me había ayudado a establecer la contraseña para proteger el tratamiento de Lucía. Después de explicarle la situación, accedió a proporcionarme una declaración por escrito sobre el incidente de la cancelación y las medidas que habían tomado posteriormente. «Recuerdo perfectamente el caso», me dijo. «No es algo que vemos todos los días». Y la llamada levantó sospechas inmediatamente, porque la persona que se identificó como usted no conocía detalles básicos del historial de Lucía.
Esa declaración fue una pieza crucial en nuestro creciente archivo de evidencias. Marta me ayudó a organizarlo todo cronológicamente, creando un expediente que dejaba claro el patrón de comportamiento de Carmen. Lucía, mientras tanto, se recuperaba rápidamente. 2 semanas después de la operación, ya pedía salir al parque. Su cicatriz se estaba curando bien, y los médicos estaban satisfechos con su progreso. Verla recuperar fuerzas y energía era el mejor antídoto contra la amargura que sentía por toda la situación con Carmen. Una tarde, mientras Lucía dibujaba en la mesa del comedor, me senté junto a Javier para discutir nuestro siguiente paso. Marta dice que tenemos suficientes pruebas para defendernos si tu madre cumple su amenaza de denunciarme, le expliqué. Pero también podríamos tomar la iniciativa. ¿A qué te refieres? Podríamos denunciarla nosotros, por suplantación de identidad, por interferir en el tratamiento médico de Lucía. Javier se tensó visiblemente. A pesar de todo lo ocurrido, la idea de denunciar a su propia madre claramente le resultaba difícil. Lo entendía. Carmen, con todos sus defectos, seguía siendo su madre. ¿No hay otra manera?, preguntó finalmente. Podríamos confrontarla, mostrarle las pruebas que tenemos y dejarle claro que si continúa con sus mentiras y amenazas, iremos a la policía. Asintió lentamente. La cena familiar del domingo. Estarán todos. Podríamos hacerlo ahí. La idea me puso nerviosa. Enfrentarme a Carmen delante de toda la familia, incluidos aquellos que posiblemente habían creído sus mentiras sobre mí, parecía intimidante, pero también era la oportunidad perfecta para limpiar mi nombre de una vez por todas. De acuerdo, dije finalmente, pero vamos preparados. Los días siguientes los dedicamos a planificar nuestra estrategia. Imprimimos copias de las pruebas más importantes: el expediente médico, la declaración de Elena, la transcripción de la llamada grabada donde Carmen admitía haber cancelado la cirugía. También preparamos una presentación simple pero efectiva en mi tablet, por si necesitábamos mostrar algo específico. Marcos y Sofía estaban al tanto de nuestro plan. Ambos nos apoyaban, aunque Sofía expresó preocupación por la reacción de Carmen. Podría volverse aún más agresiva, advirtió. Cuando se siente acorralada, es cuando más peligrosa es. Ya no puede hacernos más daño, respondí, aunque no estaba completamente segura de ello. La noche antes de la cena familiar, revisé una última vez nuestro expediente. Entre los papeles, encontré algo que había pasado por alto. Una nota del doctor Martínez sobre nuestra primera consulta, donde mencionaba mi preocupación inmediata y mi insistencia en realizar todas las pruebas necesarias. La madre muestra un interés apropiado y una comprensión clara de la condición de la paciente, había escrito. Esas palabras, viniendo de un profesional médico, desmentían directamente las acusaciones de Carmen sobre mi supuesta exageración o búsqueda de atención. Añadí ese documento a nuestra carpeta principal. Me sentía como una abogada preparándose para un juicio crucial, lo cual, en cierto modo, era exactamente lo que estaba por enfrentar. Esa noche, mientras Lucía dormía y Javier se duchaba, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Carmen sosteniendo un documento oficial. Al acercarme, reconocí el membrete de una comisaría. El mensaje decía: «Demasiado tarde. Justicia en marcha». Mi corazón se aceleró. ¿Había cumplido su amenaza? ¿Realmente había presentado una denuncia falsa contra mí? Llamé inmediatamente a Marta, quien, a pesar de la hora, respondió al segundo tono. «Tranquila», me dijo después de explicarle. «Probablemente sea un farol, pero por si acaso, mañana a primera hora presentaremos nuestra propia denuncia. Con todas las pruebas que tenemos, su credibilidad quedará completamente destruida». El domingo llegó demasiado rápido. Vestía a Lucía con su vestido favorito, un sencillo modelo azul marino que le había comprado en el Corte Inglés. Ella estaba entusiasmada por ver a sus primos, ajena a la tensión que dominaba nuestro hogar. «¿La abuela Carmen hará sus buñuelos?», preguntó mientras le cepillaba el pelo. Los buñuelos de calabaza eran su postre favorito, y Carmen lo sabía. «No lo sé, cariño», respondí, intentando mantener un tono neutro. «Ya veremos». Javier entró en la habitación, formal con una camisa recién planchada. En sus manos llevaba la carpeta con nuestras pruebas. Nuestras miradas se cruzaron, y vi en sus ojos la misma mezcla de determinación y miedo que sentía yo. «¿Estás lista?»,
preguntó. Asentí, aunque la verdad es que no lo estaba. ¿Cómo estar preparada para enfrentarse a alguien que había intentado sabotear la salud de tu hija y tu reputación? Pero no teníamos elección. El mensaje de Carmen de la noche anterior había sido la gota final. El piso de Carmen en Ruzafa era un edificio antiguo restaurado, con un ascensor tan estrecho que apenas cabíamos los tres. Al llegar al cuarto piso, Lucía corrió hacia la puerta, emocionada. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Era Marcos. «¡Tío Marcos!», exclamó Lucía, lanzándose a sus brazos. Él la levantó, haciendo un gesto de dolor exagerado. «¡Ay, qué pesada estás! ¿Te has comido un elefante?». Lucía rió, encantada con el juego. Marcos me miró por encima de su cabeza, su expresión tornándose seria. «Está todos», murmuró. Incluida la tía Pilar de Alicante. Pilar era la hermana mayor de Carmen, una mujer que rara vez se desplazaba para eventos familiares. Su presencia indicaba que Carmen había convertido esta cena en algo especial. ¿Habría informado a toda la familia sobre su supuesta denuncia? Entramos en el piso. El aroma a paella recién hecha llenaba el ambiente. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana que Carmen reservaba para las grandes ocasiones. En el salón, varios miembros de la familia conversaban en pequeños grupos. Todos se giraron cuando entramos, y noté cómo las conversaciones se apagaban gradualmente. Carmen apareció desde la cocina, ataviada con un delantal sobre un vestido elegante. Su sonrisa parecía tallada en piedra. «Por fin llegáis. Lucía, mi niña, ven a darle un beso a la abuela». Lucía corrió hacia ella, inocente. Carmen la abrazó, lanzándome una mirada desafiante por encima de la cabeza de la niña. El mensaje era claro. «Mira, me adora a pesar de tus mentiras». Los siguientes minutos fueron un desfile de saludos incómodos. Algunos familiares parecían evitar el contacto visual conmigo. Otros eran exageradamente cordiales, como compensando algo. Sofía, que había llegado de Madrid esa mañana, me dio un abrazo prolongado y susurró: «Estamos contigo». Carmen dirigió a todos a la mesa con la autoridad de un general. Colocó a Lucía estratégicamente lejos de mí, entre ella y la tía Pilar. Javier y yo quedamos en el extremo opuesto, como si fuéramos invitados de segunda categoría. La comida comenzó con una conversación forzada sobre temas seguros: el clima, el último partido del Valencia CF, los próximos exámenes de los niños mayores. Yo apenas probé la paella, mi estómago cerrado por la tensión. Javier, a mi lado, movía la comida en su plato sin llevarse apenas nada a la boca. Carmen, mientras tanto, estaba en su elemento. Servía vino, repartía los mejores trozos de paella, contaba anécdotas que hacían reír a todos. Cualquiera que no conociera la situación pensaría que era la perfecta matriarca familiar. Cuando sirvieron el postre, efectivamente, buñuelos de calabaza para deleite de Lucía, decidí que era el momento. Miré a Javier, quien asintió casi imperceptiblemente. Tomé aire y me puse de pie, copa de agua en mano como si fuera a proponer un brindis. Antes de que terminemos el postre, me gustaría decir algo. Todas las conversaciones cesaron. 23 pares de ojos se clavaron en mí. Carmen dejó de servir los buñuelos, su cucharón suspendido en el aire. Muchos de vosotros sabéis que Lucía fue operada recientemente de una cardiopatía congénita. Lo que quizás no sabéis es que esta operación debería haberse realizado una semana antes. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Alguien llamó al hospital haciéndose pasar por mí y canceló la cirugía. Se oyeron murmullos sorprendidos. Carmen dejó caer el cucharón sobre la fuente de buñuelos con un estruendo. «Isabel, por favor, no es momento de...». «Es exactamente el momento, Carmen». La interrumpí. Javier se levantó y puso la carpeta sobre la mesa. «Tenemos pruebas. La cirugía fue cancelada por una mujer que se identificó como yo. Pero no fui yo». Carmen palideció visiblemente, pero se recuperó rápido. «¿Insinúas que fui yo? ¿Por qué haría algo así? Porque estabas convencida de que la operación era innecesaria. Porque crees que sabes más que los médicos. Porque...». Respiré hondo. «Porque siempre has querido controlar todo lo relacionado con tu hijo y ahora con tu nieta». La tía Pilar, sentada junto a Carmen, la miró con expresión confusa. «¿Carmen? ¿Es esto cierto?». «Por supuesto que no», exclamó Carmen.
su voz más aguda de lo normal. Isabel está confundida. El estrés por la operación de Lucía le ha afectado. Siempre ha tenido tendencia a dramatizar. Javier abrió la carpeta y sacó el informe del hospital. Este es el registro de la llamada. Alguien que dijo ser Isabel Navarro canceló la cirugía alegando que queríamos una segunda opinión. Pero hay un problema. Esa persona no conocía detalles básicos del historial médico de Lucía, lo que levantó sospechas. Y aquí, continué, sacando la declaración de Elena. Tenemos el testimonio de la supervisora de enfermería confirmando el incidente y las medidas que tomaron después para evitar que se repitiera. Los murmullos se intensificaron. Carmen miró alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró expresiones confusas o acusadoras. Esto es ridículo. Intentó de nuevo. ¿Por qué haría algo así? Javier sacó su teléfono. Te grabé, mamá. Cuando me dijiste, y cito textualmente, cancelé esa cirugía innecesaria para proteger a Lucía de su madre histérica. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen miró a su hijo con incredulidad, como si no pudiera creer que él la hubiera traicionado de esa manera. ¿Me grabaste? ¿A tu propia madre? Después de que amenazaras con denunciar falsamente a Isabel por agresión. Sí. Necesitábamos protegernos. Sofía intervino entonces. También tengo mensajes tuyos, mamá, donde me dices que Isabel tiene síndrome de Munchausen, que inventa enfermedades para Lucía, que la operación era completamente innecesaria. Y yo tengo el diagnóstico médico, exclamé, mostrando el informe cardíaco. Lucía tenía una comunicación interventricular que estaba empeorando. Sin la cirugía, podría haber desarrollado hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca. Extendí copias de los informes médicos en la mesa. Algunos familiares se inclinaron para verlos, sus expresiones cambiando de la duda al asombro y finalmente a la comprensión. Carmen intentó una última defensa. Estaba protegiendo a Lucía. Siempre he querido lo mejor para ella. Lo mejor para Lucía era la cirugía que intentaste cancelar, respondió Javier, su voz firme pero triste. Y lo peor para ella sería crecer en medio de mentiras y manipulaciones. Además, añadí, sacando el último documento, tenemos esto. Un mensaje donde amenazas con haber presentado una denuncia falsa contra mí. ¿Sabes que eso es un delito, Carmen? ¿Denuncia falsa? Igual que suplantar mi identidad para cancelar una cirugía vital. La tía Pilar se levantó, su rostro mostrando una mezcla de horror y vergüenza. Carmen, dime que no es cierto. Dime que no hiciste esas cosas. Carmen miró a su alrededor, acorralada. Por un momento, pareció que iba a seguir negándolo todo, pero entonces algo cambió en su expresión. Sus hombros se hundieron ligeramente. Solo quería proteger a mi familia, murmuró. Esa cirugía parecía tan extrema, y ella, me señaló, siempre ha sido tan controladora con Lucía, tan obsesiva. Carmen, la interrumpió el tío Roberto, hermano de su difunto marido. Esto no es proteger a la familia. Es poner en peligro a tu nieta y difamar a tu nuera. ¿Dónde está Lucía?, preguntó de repente Javier, notando que nuestra hija ya no estaba en la mesa. La llevé a mi habitación a ver dibujos, respondió Marcos. No necesitaba escuchar esto. Le agradecí con la mirada. En medio de toda esta situación, al menos Lucía estaba protegida. Carmen parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Su maquillaje perfecto no podía ocultar la palidez de su rostro, ni las líneas de tensión alrededor de su boca. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. ¿Vais a denunciarme? ¿A humillarme así? Javier y yo intercambiamos miradas. A pesar de todo, ninguno de los dos quería llevar esto ante la justicia si podía evitarse. Depende de ti, respondí. Si retiras esas acusaciones falsas, si dejas de difamarnos ante la familia, si respetas nuestras decisiones como padres, entonces quizás podamos encontrar un camino hacia adelante. Pero necesitamos más que palabras, añadió Javier. Necesitamos ver un cambio real en tu comportamiento. La tía Pilar puso una mano sobre el hombro de Carmen. Creo que deberías disculparte, hermana. Ahora mismo, delante de todos. Carmen miró a su hermana, luego a Javier y finalmente a mí. Sus ojos, normalmente duros y calculadores, parecían los de una mujer perdida, confundida. Por primera vez desde que la conocía,
Vi a la persona vulnerable detrás de la fachada de matriarca todopoderosa. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad. Luego, uno a uno, los rostros se volvieron hacia Carmen. Su hermana Pilar fue la primera en hablar, con voz suave. ¿Es esto cierto?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Carmen balbuceó. Intentó culpar al médico, al hospital, incluso a mí, pero el daño estaba hecho. Las pruebas eran innegables. Yo solo quería proteger a mi nieta, dijo finalmente, su voz quebrándose, como lo habría hecho Alfredo si estuviera vivo. La mención del difunto padre de Javier fue un golpe bajo. Noté cómo mi marido se tensaba a mi lado. Papá nunca habría hecho algo así, respondió Javier con firmeza. Él respetaba a los médicos. Confiaba en la ciencia. Era mi deber como abuela, insistió Carmen elevando la voz. Esa operación era innecesaria, traumática para la niña. Roberto, que había permanecido callado hasta entonces, golpeó la mesa con la palma de la mano. Basta, Carmen. Mi hermano se avergonzaría de lo que has hecho. Cancelar una operación médica haciéndote pasar por otra persona. ¿Te das cuenta de que eso es un delito? ¿De que podrías haber puesto en peligro la vida de tu nieta? Carmen pareció encogerse ante las palabras de su cuñado. La máscara de seguridad que siempre portaba comenzó a resquebrajarse. Creí que estaba haciendo lo correcto. ¿Y difamar a Isabel?, intervino Sofía. ¿Decir a toda la familia que tiene un trastorno mental? ¿Que inventaba enfermedades para Lucía? ¿Eso también era hacer lo correcto? Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carmen. No eran las lágrimas calculadas que tantas veces había usado para manipular a Javier, sino lágrimas genuinas de alguien que finalmente se enfrenta a la realidad de sus acciones. Yo solo quería que me necesitaran, susurró. Desde que Alfredo murió, me he sentido tan inútil. Javier ya no me consultaba nada. Isabel tomaba todas las decisiones sobre Lucía. Era como si ya no tuviera lugar en esta familia. Su confesión, tan cruda y honesta, me tomó por sorpresa. Por primera vez, vi a Carmen no como la villana de nuestra historia, sino como una mujer mayor, sola, aferrándose desesperadamente a lo único que le quedaba, su papel como matriarca familiar. Los demás familiares comenzaron a murmurar incómodos. Algunos parecían avergonzados por haber creído las mentiras de Carmen. Otros mostraban compasión hacia ella a pesar de todo. La tía Pilar se sentó junto a su hermana y le tomó la mano. «Carmen», dijo suavemente, «lo que has hecho es muy grave. Has mentido, has manipulado, has puesto en peligro a tu nieta. Necesitas reconocerlo y pedir perdón». Carmen miró a su hermana, luego a Javier y finalmente a mí. Vi en sus ojos el debate interno entre su orgullo y la necesidad de salvación. «Lo siento», dijo finalmente, su voz apenas audible. No pensé en las consecuencias. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Javier se acercó a su madre y se arrodilló junto a su silla. «Mamá, siempre tendrás un lugar en nuestra familia. Eres la abuela de Lucía, mi madre, pero necesitas entender que Isabel y yo somos los padres. Nosotros tomamos las decisiones sobre nuestra hija». Carmen asintió lentamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, dejando surcos en su maquillaje perfecto. «Y necesitamos saber», continué, «¿presentaste realmente esa denuncia contra mí?» Ella negó con la cabeza. «No, solo quería asustarte». El documento en la foto era una multa de tráfico antigua. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Al menos no tendríamos que enfrentar un proceso legal. Marcos entró en ese momento, llevando de la mano a Lucía, quien miraba con curiosidad la escena. «¿Por qué llora la abuela?», preguntó con la inocencia propia de sus 6 años. «La abuela está un poco triste», respondió Javier, «pero se pondrá bien». Lucía se acercó a Carmen y, para sorpresa de todos, le dio un abrazo. «No llores, abuela. Mira, ya casi no me duele la cicatriz. El doctor dijo que pronto podré correr como antes». Carmen abrazó a su nieta, sollozando ahora abiertamente. Era una imagen que nunca pensé que vería. La orgullosa y controladora Carmen Vidal completamente deshecha. Poco a poco, los familiares comenzaron a levantarse de la mesa. Algunos se despidieron discretamente, otros se quedaron para ayudar a recoger.
La tía Pilar anunció que se quedaría a pasar la noche con Carmen. «Creo que es mejor que os vayáis», me dijo en voz baja. «Hablaré con ella. Necesita tiempo para procesar todo esto». Asentí, agradecida. Recogimos nuestras cosas y nos preparamos para marchar. Antes de salir, Carmen me llamó. «Isabel». Me giré para mirarla. Su rostro estaba demacrado, vulnerable. ¿De verdad era tan grave? ¿El corazón de Lucía? Le entregué una copia del último informe del cardiólogo. «Léelo tú misma. Si no hubiera sido operada, podría haber sufrido complicaciones graves en pocos meses». Carmen tomó el informe con manos temblorosas. «Yo no quería... Nunca quise hacerle daño». «Lo sé», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. «Pero a veces hacemos daño a quienes amamos sin querer». Salimos del apartamento en silencio. Mientras esperábamos el ascensor, Javier me abrazó con fuerza. «Gracias», susurró en mi oído, «por ser tan valiente, por proteger a nuestra hija, por no rendirte». En el camino a casa, Lucía se quedó dormida en el asiento trasero del coche. La observé por el espejo retrovisor, su rostro tranquilo, ajeno al drama que acababa de desarrollarse. Me pregunté cómo afectaría todo esto a nuestra familia en el futuro. ¿Podríamos alguna vez confiar en Carmen de nuevo? ¿Sería capaz ella de cambiar realmente? Las semanas siguientes trajeron cambios graduales pero significativos. Carmen comenzó a asistir a terapia, por insistencia de Pilar. Las visitas de Lucía a casa de su abuela continuaron, pero siempre con uno de nosotros presente. La relación entre Carmen y yo seguía siendo tensa, pero al menos había un nuevo nivel de respeto mutuo. La familia, que había estado dividida por las mentiras de Carmen, comenzó a reunirse de nuevo. Los primos de Javier nos invitaron a barbacoas y celebraciones. Los tíos llamaban para preguntar por Lucía. Poco a poco, las heridas comenzaban a sanar. Un día, aproximadamente un mes después de la confrontación, recibí un sobre por correo. Dentro había una carta escrita a mano con la inconfundible caligrafía elegante de Carmen. «Querida Isabel», comenzaba, «me ha costado mucho escribir esta carta. El orgullo es un enemigo terrible cuando se trata de reconocer los propios errores. Pero debo hacerlo. Lo que hice fue imperdonable. Puse en peligro la vida de mi nieta por mi arrogancia y mi necesidad de control. Te difamé ante la familia por celos y resentimiento. Intenté separarte de tu hija porque no soportaba ver lo buena madre que eres, lo mucho que Lucía te adora, lo fuerte que es vuestro vínculo. Desde que Alfredo murió, he estado perdida. Ser la matriarca de la familia, la persona a quien todos acudían en busca de consejo y aprobación, era mi única identidad. Y cuando tú llegaste, tan independiente, tan segura de ti misma como madre, sentí que me estabas reemplazando, que ya no era necesaria. Fue egoísta e inexcusable. Mi terapeuta me está ayudando a entender mis motivaciones, pero entender no es justificar. No hay justificación para lo que hice. No te pido que me perdones. Solo te pido que me permitas intentar ser mejor. Mejor persona, mejor suegra, mejor abuela. Lucía se merece tener una familia unida, y tú te mereces respeto y honestidad. Con sincero arrepentimiento, Carmen». Leí la carta varias veces, sentada en el balcón de nuestro apartamento. Desde allí podía ver las torres de la Catedral de Valencia recortadas contra el cielo azul, la ciudad que tanto amaba, donde había construido mi vida con Javier, donde Lucía estaba creciendo fuerte y sana. No sabía si algún día podría perdonar completamente a Carmen. Las heridas eran profundas, la confianza destrozada, pero por primera vez sentí que era posible un nuevo comienzo. No una relación perfecta, pero sí una basada en la verdad, no en manipulaciones y mentiras. Esa noche, mientras arropaba a Lucía, ella me preguntó: «Mamá, ¿la abuela Carmen vendrá a mi fiesta de cumpleaños?» Su cumpleaños era en 2 semanas. Habíamos planeado una pequeña celebración en el jardín del Turia, con sus amigos del colegio y la familia. «Si tú quieres que venga, la invitaremos», respondí. Lucía asintió, bostezando. «Quiero que venga. Hace buñuelos muy ricos». Sonreí acariciando su cabello. «Sí, es verdad. Sus buñuelos son los mejores. Y también quiero que venga porque es la mamá de papá», añadió Lucía, sorprendiéndome con su simple sabiduría. «Y todas las mamás son importantes».
Besé su frente y apagué la luz. Tienes razón, cariño. Todas las mamás son importantes. Mientras cerraba suavemente la puerta de su habitación, pensé en la carta de Carmen y en el largo camino que teníamos por delante. No sería fácil, pero merecía la pena intentarlo. Por Lucía, por Javier y también por mí misma. Porque, al final, la verdad siempre encuentra su camino a través del silencio. Y nadie, ni siquiera la familia, puede silenciar nuestra verdad para siempre.